Julio Arbizu es procurador anticorrupción, nos concedió una entrevista para hablar un poco sobre lo que está pasando en las regiones. Con lo de Ancash hemos visto un esquema de corrupción instalado en el gobierno regional y pues teniendo muchísimos problemas después porque se tiene que vínculos con las mafias, en temas de asesinatos, en fin, es una cosa muy mafiosa y muy corrupta. Y entonces Arbizu es una de las personas que ha investigado más estos asuntos. Hemos conversado con él sobre esto, sobre los nuevos decretos y normas para la lucha contra la corrupción, pero cómo es que estas iniciativas de un sector del gobierno y la sociedad civil pueden o no funcionar si es que no hay una voluntad política y un esfuerzo de todas las partes, ¿no? Es un poco lo que él nos cuenta, y también vamos a hablar sobre Orellana y un montón de cosas más que tienen que ver con esto que nos está pasando ahora en el Perú. Vamos con la entrevista. Muchas gracias, doctor Arbizu, por acompañarnos en Poder Ciudadano. ¿Qué es lo que está pasando en los gobiernos regionales? ¿Esto es una novedad? ¿Cómo lo ve usted? No, definitivamente no es una novedad. No son solo, son 4 en verdad que están, en los cuales los procesos están bastante avanzados. Algunos han merecido incluso mandatos de detención. Pero en verdad aquí tenemos cerca de 20 de los 25 gobiernos regionales con investigaciones a nivel preliminar o procesos judiciales por delitos de corrupción. Y esta no es una novedad porque ya en el 2012 la Procuraduría advirtió que el gran caudal de casos de corrupción, del total de casos de corrupción en el país, estaba en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ustedes ya lo habían investigado, sí, ya lo habían detectado. Pues sí, cerca de un 60% del total de casos de delitos contra la administración pública estaba en gobiernos regionales y locales. Ahora, estas autoridades corruptas tienen nexos aparentemente muy fuertes con la justicia, poder judicial. ¿En qué impedía a la Procuraduría emprender una investigación como lo que hemos visto con Álvarez, ¿no? Bueno, es clarísimo lo que pasó en Ancash, es absolutamente emblemático de eso que tú dices, es decir, un caso clamoroso de corrupción, como es el caso de la Centralita. Ahí ocurrió que el caso siguió una serie de vaivenes todos perniciosos para el desarrollo fluido de la investigación. Cada vez que había un fiscal que quería investigar y que se ponía lo suficientemente riguroso como para que el caso avanzara, el fiscal era retirado y en algunos casos incluso sancionado. Y es, creo que clarificador el hecho del caso de la doctora Vilcatoma, que investiga el caso de la Centralita, recibe amenazas por su labor, por el ejercicio de su labor. Ella da cuenta de las amenazas al fiscal de la Nación, Peláez, y Peláez, en respuesta a esa solicitud de resguardo, le dice: bueno, si tú estás con problemas en la investigación, mejor te saco de la jurisdicción, y le envió a Loreto. Bueno, pues Jenny Vilcatoma, que es una fiscal rigurosa, era una fiscal que ahora renunció al Ministerio Público, se hizo cargo del caso también más emblemático de corrupción en el gobierno regional de Loreto, que es el caso del alcantarillado, un caso escandaloso de robo de millones de dólares por una obra que se hizo mal. Empezó mal, y una vez que ella empezó a ponerle mucho más empeño a la investigación de este caso, que también estaba en etapa preliminar. De hecho, la Procuraduría, yo fui a hacer un informe en un incidente en ese caso y ganamos el incidente, que era una diligencia que había llevado a cabo el Ministerio Público por orden de la fiscal Vilcatoma. Ella fue retirada también del caso una semana después de ese incidente y traída a Lima, ¿no? Entonces ella no vio más apoyo en el Ministerio Público y tuvo que renunciar, y hoy día es fiscal, más bien procuradora adjunta en la Procuraduría Anticorrupción. Es terrible, ¿no? Porque digamos que la Procuraduría Anticorrupción se ha convertido, desde la gestión de usted y ahora con Cristian Salas, es como una isla en esta lucha contra la corrupción, que en realidad pues debería tener aliados, ¿no? Y justamente no lo veo. El caso de Iván Vázquez es un presidente regional, el presidente regional de Loreto, que tiene tantos años en el poder y está realmente, él es un cacique ahí y hace y deshace como quiere, y así muchos más. Pero ¿cómo hacer para que estos funcionarios, que son corruptos, que son ineficientes,
primero, no participen en un proceso electoral y segundo, no sean reelegidos, porque por otro lado pienso que la población puede decir, ok, este señor es un corrupto y todo, pero el otro que va a venir va a ser peor y no lo conozco. Entonces, eso es un poco la lógica de cómo votamos los peruanos. ¿Cómo lo ve usted con eso? Sí, hay varias cosas ahí, ¿no? Primero, que han fallado absolutamente todos los mecanismos de control nacionales y regionales, es decir, los órganos de control que tienen por obligación, hablo específicamente de los consejos regionales, la fiscalización de la ejecución del gasto dentro de los gobiernos regionales fallaron. Falló la Contraloría a través de los órganos de control de las instituciones, sigue permaneciendo ese sistema pernicioso que supone que, si bien los órganos de control dependen administrativamente de la Contraloría, dependen en cuanto al sueldo de la entidad que fiscalizan, o sea que es absolutamente inconveniente. Pero además, no se han aprobado a nivel del Parlamento normas tan elementales como la ley el proyecto de ley de muerte civil. O sea, algo que podría poner freno a aquel personaje que ha sido condenado por delitos de corrupción. En Cajamarca, por ejemplo, hay un señor que ha sido condenado al menos 3 veces por delitos de corrupción, que pretende ser presidente del gobierno regional y tiene aparentemente alguna posibilidad de llegar a ser el presidente del gobierno regional. Es impresionante. Y entonces acá se trata de un tema de voluntad política, de las fuerzas... Sin duda, pero además creo yo, y es algo que no se ha entendido, es que este tipo de corrupción, que aparentaba ser solamente el remanente de la presencia de una organización criminal en los 90s, lo que ahora ha devenido en pequeños feudos de organizaciones criminales regionales, aparentemente autónomas, sin embargo creo que están transversalizadas por algunos personajes. Pero, digamos, esto es una corrupción de carácter sistémico, es decir, allí se comunican, allí sí hay una organización, allí sí las jerarquías están muy definidas, los roles de sus miembros están también muy definidos, pero del lado del sistema, presuntamente sistema que los combate, no hay nada. No hay en verdad un sistema, no hay comunicación entre... Tú decías hace un rato, la Procuraduría parece ser una isla. Yo no creo que ni la Procuraduría ni ninguna institución pueda ser la panacea en la lucha contra la corrupción. Lo que tiene que funcionar aquí es un sistema, porque si enfrentamos una corrupción con una lógica sistémica, pues tenemos que hacerla obviamente también desde un escenario de manera sistémica también, ¿no? No hay interoperabilidad, no hay comunicación. Yo siempre cuento una anécdota que me parece simbólica de lo que está pasando acá, y es que alguna vez estábamos investigando un sujeto que aparentemente había recibido mucho dinero en los 90s y lo había sacado del país. Nosotros teníamos ese indicio. La unidad de inteligencia financiera tenía la certeza. Y nos lo dijo en una reunión con el jefe de la unidad de inteligencia financiera y el presidente de la SBS, el superintendente de la SBS. Entonces, bueno, le dijimos, bueno, excelente, comunícanos la información y la vamos a poner en conocimiento del Ministerio Público. No, me dijo, no se puede. Por ley yo no puedo entregar información a la Procuraduría, sino solamente al Ministerio Público. Claro, fuimos al Ministerio Público y tampoco la tenían. Pero eso da cuenta de la ruptura de las instituciones que están encargadas en conjunto, no unitariamente, no autónomamente, de luchar contra la corrupción. Ahora, hay iniciativas de lucha contra la corrupción, la Comisión de Alto Nivel, sí, el tema de gobierno abierto, impulsada por el Estado y por el propio presidente Humala, que dijo que se comprometía, incluso sus siguientes primeros ministros. Sin embargo, porque además hay parámetros, hay documentos que dicen qué es lo que hay que hacer para frenar esta corrupción y para empoderar un sistema, como lo que usted dice, de lucha contra la corrupción, y no se hace. Entonces, quiere decir que no hay solución, porque claro, ya están hechos los proyectos de ley, ya están hechos los documentos, ya los expertos escribieron sobre el tema y no pasa nada. Sí, yo creo que además aquí hay dos componentes que tienen que ir vigilando, ¿no? que se cumplan los planes. Finalmente hay planes anticorrupción en todas las instituciones del Estado, planes bastante bien hechos, de hecho, que son la sociedad civil organizada y por supuesto la prensa, ¿no? Ahora, el problema es cuando la prensa también forma parte de estas organizaciones, ¿no es cierto?, que empiezan también a comprar periodistas, que empiezan a distorsionar el papel de la prensa. Y que claramente lo hemos visto en estos casos de los gobiernos regionales. Sí. La prensa es muy útil para un sistema corrupto como el de Ancash o como el de Tumbes. Y del otro lado, cuando se empieza a perseguir a los periodistas que sí son independientes y que sí hacen investigación de manera rigurosa. Y es el caso que le quería preguntar de Orellana, de este empresario que está muy vinculado a Álvarez, pero parece que también a otros corruptos. Y tenemos, bueno, el caso de casi 20 periodistas denunciados por este empresario
porque simplemente no quiere que lo fiscalicen o lo mencionen si quieren sus medios. ¿Cómo ves? Claramente este es un caso de instrumentalización del Poder Judicial para perseguir periodistas que se han atrevido a investigar una presunta red criminal. La Procuraduría señaló que Orellana participa de la red criminal de César Álvarez. O sea, no es una cosa menor. Y aparentemente tiene nexos también con otros gobiernos regionales. Por eso hablaba de algunos agentes que sí transversalizan esos poderes autónomos regionales. Entonces es sumamente preocupante que cualquier periodista que se atreva a decir algo de este señor sea de inmediato querellado, ¿no es cierto?, con querellas que en verdad no van a terminar en condenas, pero que ya pesan o hacen pesar sobre el periodista pues la amenaza de un proceso penal, ¿no? Un proceso penal largo, tedioso, ¿no? Caro. Caro, por cierto. Entonces esto es realmente volver a los 90s en que todo el aparato estatal estaba en contra de los opositores o de la gente que quería transparentar la administración pública, pero también de la prensa, ¿no? O sea, yo creo que es momento de que el Poder Judicial, el Ministerio Público reaccionen también frente a esa situación. Nosotros vamos a hacer llegar en los días próximos un documento al Poder Judicial precisamente dando cuenta de esto que estamos señalando, es decir, esta instrumentalización del Poder Judicial para amenazar a la prensa independiente, y esperemos que tomen las acciones del caso, ¿no? Finalmente, doctor, ¿le parece bien que esto que se está debatiendo en el Congreso para que no haya reelección en las presidencias regionales? ¿Eso podría ayudar de alguna manera a que por lo menos no se queden los caciques permanentemente? Yo creo que es parte de un paquete de modificaciones que va a tener que apurar el Parlamento. No me parece que sea la solución exclusiva. Aquí hay que afinar los sistemas de control. La ecuación es muy sencilla, ¿no? Primero, el Ministerio de Economía le exige gasto a todos los presidentes del gobierno regional, porque el modelo además se lo exige. Es decir, si no, entramos en una lógica de recesión, en fin. Entonces gasten. Pero no hay capacitación para el gasto público, uno. Segundo, no hay control, ¿no?, en la ejecución de ese gasto. Tercero, hay una cantidad de ingresos que uno no sabe cómo manejar y además hay una presión del Ministerio para que se gaste. Hay que recordar que Álvarez estuvo alguna vez en el 2011 o 2012 en la Comisión de Presupuesto del Parlamento junto con el Contralor Fuad Puri y fue premiado por ser el presidente del gobierno regional que más había gastado, que más había ejecutado. O sea, ¿dónde estamos? El Contralor no se había enterado que buena parte de ese gasto se pagaba a proveedores fantasma o que se pagaba a proveedores que nunca terminaban las obras. Entonces, claro, que no se reelijan los presidentes regionales puede formar parte de un paquete de solución, pero tiene que haber, obviamente, otras medidas que pasan por afinar los sistemas de control, por mejorar la capacitación de los candidatos a los gobiernos regionales y bueno, solo así creo que se puede lograr algún objetivo, ¿no? Y creo que para estas elecciones la prensa juega un rol importante porque son ellos los que tienen que mirar quiénes son los que están postulándose, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Y cuáles son los planes de gobierno? Y ahora hay un proyecto, entiendo yo, que ha empezado el Jurado Nacional de Elecciones con el CIES para exigir mucha más transparencia en los planes de gobierno. Ojalá que funcione. Pero además tiene que haber, obviamente, una serie de modificaciones desde el Parlamento, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Adriana. Bueno, interesante lo que explica Arbizu y también interesante lo que ha pasado el viernes de la semana pasada al entregar Arbizu y el Centro Liber un documento al presidente del Poder Judicial, al señor Enrique Mendoza, que ha recibido a una comitiva de periodistas y abogados para decirles que Orellana utiliza a la justicia para querellar periodistas que lo fiscalizan, y no solamente periodistas, sino en general cualquier autoridad o cualquier persona que decida investigarlo, una persona vinculada a varios delitos y que parece que tuviera unos tentáculos muy fuertes en la justicia. Eso es una cosa que preocupa seriamente y que esperemos que las palabras de Mendoza y el haber recibido este documento pues ayude, porque la prensa realmente ha sido la que ha contribuido muchísimo para que se conozcan los casos Álvarez, el caso de las otras regiones, el caso de Iván Vázquez ciertamente, y también los tentáculos de Orellana. Finalmente, para terminar el programa, quería contarles que el fin de semana hemos tenido un taller en Proética de Poder Ciudadano con 20 periodistas de las regiones que hemos logrado traer a Lima
para conversar sobre periodismo, para dotarlos de herramientas para hacer un mejor periodismo, mejor calidad de fiscalización de las gestiones públicas. Y sobre todo nos interesa porque estamos enfocados en este proceso electoral que viene. Queremos que la gente se entere por quién tiene que votar realmente, quién tiene la mejor propuesta, quién no tiene un pasado oscuro, para poder decidir por buenos candidatos, gente ineficiente, no solamente que prometa cosas, sino que sea eficiente y que no sea corrupta. Entonces, esta red ha sido capacitada por periodistas de Lima y también por algunas autoridades en el tema de la lucha contra la corrupción, y queremos, bueno, invitar a los demás colegas a escribirnos, a llamarnos, porque esta es una red que queremos alimentarla con más personas, y por supuesto trabajar juntos, porque Poder Ciudadano puede convertirse en una vitrina hacia, digamos, a nivel nacional, que muchas veces no tiene rebote en el ámbito local, ¿no? Entonces quería contarles eso y decir que hemos estado muy contentos con estar con nuestros colegas, que esta red está fortalecida y vamos a sacar bastantes reportajes que tienen que ver con todas las regiones. Y simplemente para despedirme, decirles que visiten el blog de Poder Ciudadano y nos escriban a poderciudadano@proetica.org.pe con sus comentarios, sus novedades y si tienen también información que nosotros podemos procesarla y trabajar con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.